La misma corriente hace que se choquen entre ellas hasta se van convirtiendo en pequeñas partículas redondeadas. Esas partículas redondeadas por la fuerza de la corriente se acumulan, pero como es un área limitada de espacio, se acumula en gran cantidad y se ve la superficie de color oscuro. Pero cuando el sol está fuerte, se ve la superficie de color rojo. Por ese proceso se llama la playa roja. 2 en América.